Gracias, Verónica. Ahora que tenemos tanta información todos los días y a toda hora acerca de emergencias, que la televisión nos informa, que las redes sociales nos nutren de estas informaciones y los periódicos, siempre es bueno tener en casa un plan de emergencia, cómo afrontar un momento de apuro. Hoy tenemos la ayuda de don Jorge Espitaletas, un rostro conocido por todos ustedes y que nos va a ayudar a estar mejor prevenidos por si alguna vez tenemos que enfrentar una situación difícil como esta. Don Jorge, buenos días, bienvenido a su casa. En casos de inundaciones, por ejemplo, que ahora tenemos tanta información sobre eso y que están pasando tanto, ¿cuál es un lugar seguro en caso de una inundación? ¿Qué podemos tener seguro en la casa para saber que vamos a estar a salvo? Ok, bueno, siempre habrá que definir nuestros sitios de seguridad, depende de la ubicación de nuestra vivienda. La palabra clave, como usted lo dice, es prevención. O sea, primero tenemos que estar alertas de las noticias. Puede que por el sitio de la localización de nuestra vivienda tengamos que evacuar y el sitio más seguro sea fuera de nuestra casa si el Centro Nacional de Emergencias nos indica o las noticias nos indican que definitivamente hay que evacuar. Si no, definitivamente, ok, los sitios más altos de nuestra vivienda, los sitios que no estén cerca de, si nuestra vivienda queda cerca de un sitio donde ha habido deslizamientos previamente, pues obviamente tenemos que evitar esos sitios y definitivamente pues tener siempre en mente cuál va a ser de nuestra vivienda el sitio más seguro probable ante eventualidades. No son siempre los mismos sitios seguros ante una inundación, ante un incendio, ante muchas otras situaciones. Entonces tener todas las vías posibles de escape. A veces, sobre todo cuando estamos en edificios o sitios diferentes, nos señalan muy claramente las salidas de emergencia, ¿sí? Y queda como impregnado en nosotros que la única salida que tenemos es la salida de emergencia, lo cual no es cierto porque podría estar bloqueada. Claro, Jorge, pero bueno, muchas veces podemos pensar en nosotros, cómo estamos a salvo. Una persona adulta, vigorosa, puede sentirse a salvo. Pero ¿qué pasa cuando se trata de una señora que tiene dos chiquitos en la casa, que hay niños y que no tiene un plan de emergencia hecho? Okay. Primero, pues igual, reiteramos, intentar prevenir. Segundo, buscar los sitios más altos y ya definitivamente por imposibilidad de salir ante una inundación, pues uno, informar que no pudieron salir mientras todavía haya medios de comunicación, que podamos hacer una llamada, un mensaje de texto, un WhatsApp, informar que no pudieron salir. Y segundo, buscar, si es una inundación, los sitios más altos donde podamos estar protegidos, donde podamos estar más secos, siempre tener ropa seca a mano, agua envasada y obviamente pues lo que siempre hemos recomendado que uno debería tener para una situación de emergencias, un radio, un foco, claro, que ojalá no sea de baterías, y nuestros medicamentos, y esto es algo importante, si uno toma medicamentos crónicos debería tener una previsión en el mismo sitio, en nuestra misma bolsa de salida, que puede ser una bolsa plástica simplemente para proteger el agua, tener medicamentos que nos den por lo menos una semana para nosotros. ¿Entendí mal, doctor? ¿O habló usted de un foco, no de baterías? Idealmente debería ser no de baterías, porque no tenemos la costumbre de estarlo revisando y estarlo cambiando. Ahora en el mercado hay varios luces de estas LED que funcionan como dándole cuerda, entonces no necesariamente tenemos que estar cambiándole la batería, porque sucede que si no lo revisamos frecuentemente, si esto no está impregnado en nuestro ADN, pensar en las emergencias, probablemente si tenemos un foco de batería, el cambio de las baterías no va a ser tan frecuente y a veces en el momento de la emergencia nos damos cuenta que no funciona. Sí, doctor, casi siempre que hay desbordamiento de aguas, por lo general afecta a familias humildes que tienen en la casa personas mayores. ¿Qué se puede hacer en un caso como ese? ¿Dónde los podemos ubicar para que estén...? Precisamente por eso es que normalmente las inundaciones no son en general imprevistas. Normalmente, si nosotros sabemos que vivimos en un sitio de riesgo, ya esto ha sucedido antes. Si sabemos que vivimos en una zona de riesgo o que nuestros vecinos han pasado por esto, lo ideal es prever y poder intentar movilizarlo antes de la situación de emergencia. Si definitivamente igual, como vimos ahora, no podemos movilizarlo porque es una persona encamada, porque fue súbita la situación, pues buscar los sitios elevados de nuestra vivienda y que estén lejos de las márgenes de los ríos, que estén lejos de por donde estaba la sequía, que normalmente está seca en verano, pero que en invierno puede ganar importancia, y mantenerlo, digamos, en un sitio elevado. Hay dos preguntas en una, le hago, doctor, porque está muy interesante el tema. ¿Qué pasa cuando hay un enfermo en la casa
y por otro lado, muchas veces la gente no tiene conciencia de que el contacto del agua con los cables de electricidad puede ser un problema también. Ok, empecemos por el enfermo. Cuando tenemos un enfermo en casa debemos prever. Uno, los medicamentos crónicos son importantes. Dos, si podemos sacarlo a la casa de algún familiar que sepamos que sea más seguro transitoriamente mientras pasa la tormenta, mientras pasa lo que nos avisaron, pues sería lo ideal. Si no, por lo menos ubicarlo en un sitio que sea elevado, que tenga buena ventilación, que pueda tener ropa seca, sus medicamentos a mano y agua. Algo de lo que dijiste es bien importante. La gente a veces no tiene conciencia de cuando entra agua a la casa y se va el agua, pensamos que ya todo está seguro y no es cierto. De hecho, parte importante es intentar desconectar el break principal de la casa si podemos hacerlo antes de y no volver a restablecer la energía hasta no estar seguros o tener autorización de la autoridad para poder volver a poner la luz en nuestra vivienda. Claro. Será importante, doctor, pensar en un plan conjunto, por ejemplo, entre vecinos, ¿verdad? Porque habrá unos que tienen más posibilidades que otros para actuar en un momento de hecho, la unión hace la fuerza y la prevención, y seguimos insistiendo en esto, es muy importante. Una comunidad organizada es una comunidad mucho más segura desde cualquier perspectiva. Entonces, si logramos encontrar cuál es el sitio más seguro de nuestra comunidad, si nos colaboramos para poder evacuar a las personas que no tienen movilidad, pues eso nos va a dar más posibilidades de poder pasar las inundaciones, por ejemplo. Ahora, doctor, pasemos a otro tipo de emergencia, los temblores, los terremotos, que mucha gente, bueno, con solo decir la palabra, mucha gente ya se pone histérica. Hemos creído siempre, por ejemplo, que el marco de una puerta, el umbral, es un sitio seguro ante un temblor. Aquí es muy importante, con base en el terremoto pasado, lastimoso de México, han salido muchas publicaciones en Facebook, en todas las redes sociales acerca del mal llamado triángulo de sobrevida. Realmente, bueno, nuestro código sísmico es bastante bueno. La recomendación en general es intentar estar en un sitio en el cubrirnos, casi que agacharnos, cubrirnos la cabeza para evitar cosas que tengan objetos y estar casi que junto a o abrazado a un objeto que se mueva lo menos posible. El buscar estar debajo de algo no necesariamente es la solución. Probablemente nuestras construcciones se derrumban mucho menos porque tienen un código muy estricto. La única recomendación digamos, evacuar de manera rápida es cuando usted está en un sitio o en un país, por ejemplo, donde las construcciones no siguen ciertas normativas, que usted está en un primer piso, que ve que el techo definitivamente es muy pesado y que no tienen condiciones para mantener o son supremamente seguras. Lo importante en un temblor o un terremoto es agacharse, cubrirse la cabeza e intentar mantenerse asido a algún objeto que sea fuerte y pesado. No buscar ningún sitio innecesario de seguridad. El sitio más seguro probablemente es donde usted se encuentre. Inclusive, por ejemplo, salió en publicaciones que si usted está en el vehículo, salir del vehículo y acostarse al lado del vehículo, sí. Eso presupone que uno está con autopistas por encima y que esas autopistas pudieran colapsar, claro, y caer en el carro y entonces aplastar el carro. Eso no pasa normalmente en nuestros países. No siempre va a pasar lo que esperamos, ¿verdad? Exactamente. Entonces uno se puede mantener en el sitio, asirse y esperar, porque más bien si usted sale de su vehículo y se acuesta al lado de su vehículo y el movimiento es lo suficientemente fuerte para que mueva su vehículo, puede estar aplastado, claro, hasta por el propio vehículo. Doctor, no todos reaccionamos igual ante una emergencia como esta, ¿verdad? Es lógico que algunas personas se pongan más histéricas que otras. ¿Qué pasa cuando nuestro familiar entró en histerismo? ¿Cómo lo atendemos para estar nosotros a salvo y esta persona también? Obviamente el momento de la emergencia habrá que dejarlo pasar y después intentar calmarlo. No es prudente abrazarlo o intentar inmovilizarlo porque eso puede crear más ansiedad, puede sentirse más atrapado. Entonces lo ideal es intentar esperar que pase el momento y después ayudarlo a evacuar. Aquí la única medida que definitivamente nos va a ayudar es estar preparados. Si uno está consciente de lo que puede pasar, de hacia dónde tiene que moverse, de qué tiene que hacer, nos va a hacer mantenernos lo más calmo posible. Pero no necesariamente eso sucede. Si el movimiento dura mucho, si vemos que empiezan a caerse las cosas, pues probablemente todos nosotros tendemos a tener un poco más o menos de miedo durante la situación. Entonces lo ideal es prepararse, intentar mantener la calma
Y definitivamente es importante pues uno poder saber cuáles son las zonas seguras o los sitios seguros donde debe estar. Doctor, sería bueno tal vez una recomendación suya hacia los padres para que los padres le retransmitan a los hijos, porque vemos el caso de México con el terremoto, de que muchos niños en esta escuela que colapsó iban hacia afuera, pero se devolvieron a traer sus pertenencias y eso fue una trampa mortal. Eso es vital, como toda emergencia, lo material queda atrás, realmente es cuidarme yo y evacuar. Las cosas materiales se vuelven a conseguir, la vida no, entonces definitivamente es importante que nosotros como padres incentivemos en las escuelas de nuestros hijos que hayan protocolos de evacuación, protocolos de emergencias y que nosotros los supervisemos, porque a veces nada más pensamos que nuestros hijos están en un sitio seguro porque están en las escuelas y pues sucedió esto lastimosamente. Entonces nosotros debemos ser proactivos con las escuelas, colegios de nuestros hijos y decir, ok, ¿cuál es su plan de emergencias? ¿Qué pasa si sucede un temblor? ¿Qué pasa si sucede muchas cosas, una inundación? ¿Cuáles son los protocolos? Y definitivamente, desde niños es más fácil empezar a enseñarlos a que se organicen, a que estén calmados, a que vayan hacia la zona. Si quedaron atrapados, adultos o niños, y eso es bien importante, si quedaron atrapados y con vida, pues lo importante, y esta es otra de las recomendaciones, es no pierda energía innecesariamente. A veces la gente pasó el temblor y empiezan a gritar o a hacer cosas cuando todavía no se están buscando realmente las personas. Entonces, lo primero es otra vez, calma, vea si tiene alguna herida que pueda controlar. Preguntaban que si no tengo un botiquín a mano, usted puede comprimir una herida con la ropa que tenga a mano solo para evitar que siga sangrando, hacer un torniquete con una faja, etcétera, etcétera. Y después de eso, pues ver hacia dónde está la luz. Siempre van a venir equipos de rescate, entonces cuando usted oiga los equipos de rescate, intentar llamar la atención, etcétera, etcétera. Doctor, no todos tenemos la oportunidad de tenerlo usted en la casa cuando se presenta una emergencia como esta, no tenemos un médico en la casa. ¿Qué pasa con una persona fracturada de una pierna que no pudo salvarse de un golpe? ¿Cómo reaccionamos? Ok, la idea es, si ya está fracturada, intentar inmovilizar con la otra extremidad, con una camisa, con un pantalón, amarrarle, por ejemplo, si es una pierna, la otra pierna, y esto es una manera de inmovilizar a la persona y así poder evitar que tenga más dolor y que pierda más sangre. Y luego de inmovilizarla, pues intentar ya sí movilizarla. Lo primero que debemos hacer es intentar inmovilizar la extremidad fracturada. Una vez inmovilizada, pues sí podemos proceder a evacuarla. A veces pensamos cuando se va a construir una casa, doctor, en que sea antisísmica, que tenga mucha fortaleza, las paredes y todo eso, pero no pensamos en eso a la hora, por ejemplo, de la decoración de la casa, que me parece a mí que debería tomarse en cuenta también, ¿verdad? Por aquello de los vidrios, de los adornos pesados, en estantes altos, que pueden ser un peligro. Objetos, exactamente, los objetos que ponemos por arriba de cierta altura y son muy pesados, al final de cuentas se pueden convertir en un proyectil. Entonces sí debemos tener en mente todas las situaciones de riesgo y obviamente pues si definitivamente quedó ahí un objeto, vamos a saber que al sitio donde menos debemos evacuar o donde menos debemos salir va a ser a los sitios donde yo pueda tener objetos que puedan caer y lesionarme. Doctor, quiero que retomemos porque es importante, hay puntos que no se pueden dejar así superficialmente. Una persona herida en la casa en caso de emergencia, entonces ¿cuál es la mejor forma de actuar? Básicamente lo que tenemos que cuidar son las cosas que pueden matar inmediatamente a esa persona, entonces lo que tenemos que darnos cuenta es, si está sangrando profusamente, intentar controlar el sangrado poniendo apósitos, poniendo paños, poniendo ropa encima, ejerciendo presión, si se puede, si es en una extremidad, intentar levantar la extremidad y asegurar con lo que estamos evitando el sangrado. Una vez evitamos el sangrado, pues podemos proceder a evacuarlo. Si lo que estamos viendo es, por ejemplo, y son cosas que ya son primeros auxilios y que por eso en las casas se deberían tener por lo menos un curso básico de primeros auxilios, porque uno debería ver si la persona, ¿a quién no vamos a mover? Al que definitivamente requiere una cosa que se llama reanimación, RCP, a los que le tenemos que dar o respiración o compresiones, esas personas no se van a mover hasta que no podamos restablecer los signos vitales. Entonces ver si respira, si el paciente respira, pues entonces nos empezamos a preocupar por si está sangrando y si ya no está sangrando, pues empezar a preocuparnos por deformidades como la fractura. Sí, doctor, el tiempo ha cambiado muchísimo, ya todos lo sabemos, y hemos empezado a ver fenómenos en nuestro país que antes tal vez no los percibíamos.
nunca nos afectaba un huracán directamente y últimamente ya en Upala nos hizo muchísimo daño un huracán. Ahora se ha dado la moda, por decirlo de alguna forma, de que aparecen no exactamente tornados, pero torbellinos que sorprenden a la gente de manera muy desprevenida. Una señora con un chiquito en San José y un torbellino, ¿cómo se puede proceder? Ok, bueno, la idea es protegerse, ir lejos de vidrios, lejos de zonas muy abiertas. A veces intentamos irnos por las zonas abiertas y probablemente la idea, no sé, es protegernos probablemente detrás de una columna, detrás de algo de concreto, evitar no estar cerca ni de vidrios ni de objetos que puedan ser levantados fácilmente y a veces no buscar las zonas abiertas, que tendemos mucho en algunos momentos a buscar la zona más abierta y puede que por ahí vaya. Una lata de zinc en el aire es mortal, es una amenaza. Exactamente. Y madera y todo ese tipo de cosas. En un carro, por ejemplo, ¿qué sería lo recomendable? ¿Detenerse? Detener el carro, probablemente si uno ya viene que se le ve, pues intentar huir hacia el lado contrario de donde viene, pero definitivamente detenerse e intentar huir en ese momento, porque quedarse en el carro podría verse afectado si realmente estamos viendo que va a pasar el foco o el ojo va a pasar exactamente por donde Este tipo de fenómeno tiende a levantar el techo de las casas. ¿Dónde puede estar uno salvo en un caso como ese? Precisamente, probablemente sea aquí, contrario a las inundaciones que buscamos las zonas superiores, probablemente sea en zonas protegidas de pisos bajos, donde haya suficiente cantidad de concreto o de material fuerte que nos proteja de los vientos, de material que no va a ser desplazado, lejos de las ventanas. Si ustedes ven cada que hay tornados o huracanes, por ejemplo en Estados Unidos protegen las ventanas con madera, porque precisamente todo eso se convierte en un proyectil cuando se levanta. Y hay algo importante también, don Jorge, creo yo, que a veces hay que usar la lógica o el sentido común, porque se nos dice muchas veces, actúe con calma, no corra, serenidad, pero si nos vemos amenazados hay que correr a veces, ¿no? La huida es importante, no es alocada, o sea, no es correr hacia donde. Si yo por lo menos ya tengo un plan en mi cabeza preestablecido, puedo evacuar y puedo evacuar rápido. La idea es, sobre todo, si tengo más personas evacuando conmigo, el correr puede hacer que lesione a otros, puede hacer que otros se caigan y que el resto de la multitud pase por encima. Entonces, por eso normalmente decimos, cuando son sitios donde hay conglomeraciones de personas, que la evacuación no debe ser corriendo porque puedo causar lesiones en otros. Pero si yo estoy solo y ya sé hacia dónde voy a evacuar y sé que tengo que hacerlo, puedo hacerlo de la manera más rápida posible para mí, de manera segura. Hay una amenaza muy frecuente en este tipo de casos de los torbellinos, ¿verdad? Que son el tendido eléctrico que casi siempre se viene abajo, que es un peligro latente. Obviamente, pues evitar, nunca pensar que no tienen, y eso es algo que siempre nunca tratar de averiguarlo. Exacto, o sea, a veces digo, mira, seguro la luz se fue en todos lados, esto no debe estar energizado, y empiezan a mover o a hacer cosas o a quitar cosas. Eviten eso, no tiene ningún sentido empezar a movilizar cables si no estamos autorizados. Claro, ¿qué le diríamos a una señora? Hagamos el caso de que viene de la escuela con su chiquito y observa por allí uno de esos conos que se forman ahí tan amenazadores. Ingrese a alguna vivienda, al sitio más cercano que esté protegido, colocarse lejos de ventanas y cosas que puedan salir despedidas. Que le toque la puerta a una vecina, porque en un caso como esos... Yo creo que nadie le va a negar. Tenemos que ayudarnos todos. Nadie le va a negar la entrada a alguien. Sí. Ante una Doctor, situación sería de bueno emergencia. recordarle a la gente que debemos tener en un botiquín, porque eso yo creo que por ahí nace todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que tener en un botiquín para un caso de emergencia? Primero, si tenemos enfermos crónicos en nuestra familia, lo más importante es tener los medicamentos que nos den por lo menos una semana de tratamiento para mantenerlo en un lugar seco y seguro. Entonces, tener los medicamentos que usemos crónicamente es muy importante, porque muchas de las lesiones que empiezan a ocurrir después de algunas emergencias es porque no se continuó con el tratamiento crónico. Después, básicamente, los botiquines deberían tener objetos con los cuales podemos controlar hemorragias, entonces se pueden poner gasas, se pueden poner paños inclusive, algo con que inmovilizar. Entonces hay unas bandas que son triangulares que sirven para inmovilizar un brazo, que sirven para inmovilizar una pierna, algo que nos sirva para abrazar. Y lo ideal es no tener muchos medicamentos, en el sentido que no recomendamos en ninguna medida dar medicamentos a ciegas que no estén recomendados. Solo recomendamos mantener los medicamentos que utilicen. Y algún desinfectante, si hay alguna lesión, pues alguna de estos líquidos que nos ayudan a limpiar rápidamente si hubiera alguna herida, para después darle compresión. Una pregunta más, porque creo que está listo Vicente por allí con otra entrevista.
Una vez que tenemos ese botiquín, ¿dónde lo ubicamos? Cerca de nosotros. El sitio donde tiene que estar el botiquín es, si pensamos que porque a veces las emergencias suceden en la noche, que es probablemente lo que todos tememos, es en la mesita de noche o en el sitio donde yo pueda tenerlo. Y si no, ponerlo cerca del sitio donde yo definí que todos íbamos a salir de nuestra vivienda, cerca de la puerta principal, cerca de la cocina, el sitio donde nosotros ya predefinimos que iba a ser nuestro sitio más seguro de nuestra vivienda para mantenerlo siempre ahí. Don Jorge Espitareta, muchísimas gracias por su visita, muy oportuna a la entrevista, creo yo. Es un momento bueno para reflexionar en este sentido y nos queda claro que siempre la prevención, estar listos, es la mejor forma de enfrentar una emergencia. Sino que lo diga Vicente, que está listo por allí.